¿Está lloviendo? Vale, vale. Yo venía diciendo, dejadme un poquito más, pero es que... Aquí tiene un agua. Yo voy a ir, que me vaya avisando y yo me... Justo a 55 minutos. Vale. Ese está ahora mismo... Buenas tardes a todos y a todas. Soy Fran Vera, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro del comité organizador del Congreso. Y voy a presentar al siguiente ponente, a Ismael Galancho, que va a hablar sobre nutrición y suplementación en las lesiones deportivas. Ismael lo conoceréis, en cuanto a su formación es diplomado en Magisterio de Educación Física por la Universidad de Granada. También es técnico superior de nutrición y ha realizado distintos másteres relacionados con el entrenamiento personal, con la nutrición y con la gestión deportiva. Y sobre todo lo conoceré a nivel profesional, ya que es asesor nutricional de deportistas de élite, de alto rendimiento, también de clubes deportivos y, bueno, sobre todo un gran divulgador a nivel científico, en redes sociales, congresos nacionales e internacionales, cursos, másteres, etc. Además, es autor de varios libros y colabora con entidades como la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, entre otras. Pues, Ismael, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, a mí me toca la parte de nutrición, como ya suponíais. A mí lo que sí que me gustaría saber un poco a qué perfil o a qué público me dirijo. Entonces, ¿podéis levantar la mano si hay alguien que venga del sector de la nutrición? ¿Que levante la mano? ¿Nadie? Bien, empezamos bien. Entiendo que fisio, entrenadores, no lo sé. ¿Quién es fisio, por ejemplo? Que levante la mano. Vale, ¿entrenadores? La mayoría. ¿Médicos? El resto que no habéis levantado la mano, trabajáis para Hacienda o lo que sea, ¿no? Bien. Bueno, me ha quitado Juanjo el puesto porque se tenía que ir para Barcelona. Me han dicho que me apriete el tiempo, así que voy a comenzar ya. He hecho un resumen del resumen del resumen y aún así creo que tengo 90 diapositivas. Todo lo contrario que Juanjo. Y esto si funciona. Vale. Voy a hacer una pequeña introducción y me gustaría hablar de lo que mi compañero Walter Suárez y yo denominamos fisiología 3D, ¿no? Que siempre nos pasa que cuando hablamos de algún problema físico o alguna lesión o algo, siempre nos vamos como al sitio, ¿no? Oye, es que me duele el tendón de aquí, es que me duele, tengo un tal de aquí, es que el músculo este, es que no sé qué. Y a veces se nos olvida que el organismo, que el cuerpo entero, evidentemente está interconectado y muchas veces un problema puede surgir en un punto concreto, pero la causa real puede estar en otro sitio o puede ser sistémico, ¿no? Sabemos todos que el músculo es un gran órgano endocrino que secreta una gran cantidad de factores que se conocen como mioquina que impactan tanto a nivel autocrino, paracrino o endocrino, es decir, que se interconecta con otros tejidos, como por ejemplo el tejido adiposo, que es otro tejido que emite una gran cantidad de hormonas, y también, por ejemplo, el hueso. En función de dónde se imitan, el músculo pues se llama mioquina, si la emite el tejido graso se llaman adipoquina, si la emite el hueso se llama osteoquina, pero no mucha gente sabe que los cartílagos y los tendones también son tejidos que también emiten
ciertas proteínas que se regulan y se comunican con todo el resto de tejidos de lo que estoy hablando. Por lo tanto, grasa, músculo, cartílago, tendones, ligamentos están interconectados y si yo tengo un depósito adiposo visceral, por ejemplo, una persona que tenga mucha grasa visceral y tiene lipoinflamación, va a emitir citoquinas proinflamatorias que pueden impactar negativamente en otros tejidos y en otras articulaciones, como puede ser la rodilla, el tobillo, el hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la propia composición corporal puede determinar en gran medida qué está ocurriendo dentro de ese organismo y puede predisponer o prevenir a muchas lesiones o incluso algunas patologías, ¿no? No. Vale, que va lento esto. Va muy lento, ¿no? Me pongo aquí. Joder. Ahí. No solamente la composición corporal va a afectar a otros tejidos, sino también nuestro estado metabólico, nuestra salud metabólica. Es decir, cómo somos de tolerantes a la glucosa, no sé si sabéis visto cómo funciona, si tenemos resistencia a la insulina o no, si tenemos diabetes, si tenemos el colesterol, si tenemos obesidad, todo eso va a predecir o va a predisponer a un organismo, a un cuerpo, a que sea más receptivo a tener lesiones o no. De hecho, en este caso, en una figura sacada de este paper, lo que se habla de cómo nuestro estado metabólico puede, por ejemplo, influir a lesiones, por ejemplo, en el tendón o en otros tejidos, ¿vale? De hecho, como los mismos autores nos dicen, es que la degeneración del tendón a menudo está causada por desórdenes metabólicos, como todos los que he dicho, y que controlar o regular el propio estado metabólico del sujeto va a ser la base para revertir o prevenir que haya otras lesiones en ese tendón, ¿no? En este caso es tendón. Entonces, muchas veces nosotros tratamos, pues podemos tratar el músculo, el tendón, el hueso, el cartílago, pero si no revertimos todas las condiciones metabólicas, realmente lo que estamos es poniendo un parche, ¿vale? También la disponibilidad energética. ¿Sabéis lo que es la disponibilidad energética? ¿Vale? Alguien antes le ha preguntado a Juanjo algo de las lesiones de Leo Messi, por ejemplo. Yo trabajo con Leo Messi. Y yo lo primero que le hice a Leo fue hacerle un test, un cuestionario de disponibilidad energética. Y me salió bajo en disponibilidad energética. ¿Hasta qué punto puede influirle en lesiones o no? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, y está más que demostrado en la evidencia científica, es que cuando nosotros tenemos una baja disponibilidad energética, esto significa que no comemos la suficiente comida como para recuperarnos de nuestro desgaste diario del entrenamiento, de las propias funciones vitales diarias, simplemente por estar vivos, aumenta muchísimo el riesgo de lesión. Entonces tú, si una persona, un futbolista, un deportista, el que sea, se lesiona, más allá de la composición corporal, más allá de su estado metabólico, porque los deportistas también pueden tener estados metabólicos alterados, no solamente personas con obesidad y diabetes, si vemos que tiene una baja disponibilidad energética, eso está predisponiendo a la aparición de muchas lesiones. Por ejemplo, cuando hay baja, se llama REP-S, que es síndrome de deficiencia energética en el deporte, aparece un aumento del riesgo de lesión, bajada de rendimiento, peor coordinación, concentración, irritabilidad. En mujeres se suele dar amenorrea, caen los estrógenos, por lo tanto los estrógenos que le dan elasticidad a los tendones se vuelven más rígidos y son más frecuentes a que estos tejidos se lesionen. Peor sistema inmune, puede empezar a aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas del tracto respiratorio superior, aumento del cortisol, bajada de testosterona, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hay que evaluar la disponibilidad energética, aunque la lesión sea el músculo de aquí o el tendón de aquí, porque no sabemos si puede estar producida por esto. Entonces, no solamente tenemos que estar viendo el sitio en concreto, sino evaluar todas estas cosas. Las mujeres deportistas, por ejemplo, experimentan más riesgo relativo de lesiones, 3-1, comparación con los hombres, precisamente porque las mujeres suelen tener mayor deficiencia energética. Este problema de baja disponibilidad energética se suele dar más en mujeres que en hombres, pero la evidencia científica es rotunda a la hora de demostrar que cada vez se da más en hombres. Yo, de hecho, cada vez veo más hombres que tienen baja disponibilidad energética. ¿Vale? En resumidas cuentas, que no comen la cantidad de calorías o de nutrientes específicos que tienen que comer para su actividad diaria. Y encima ahora ya todo esto se empeora. Todo este estado metabólico que se ve que puede condicionar a lesiones, cuando ya aparece la lesión, encima si hay inmovilización,
se empeora, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la inflamación crónica de bajo grado y aumenta el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, esa emisión de radicales libres que siempre se asocian al ejercicio, siempre se piensa que los radicales libres cuando hacemos ejercicio lo emite la mitocondria. Realmente no. Cuando hacemos ejercicio, los radicales libres o la especie reactiva de oxígeno le emiten los complejos NOx. La mitocondria emite principalmente radicales libres precisamente cuando estamos sedentarios, cuando estamos sentados, estamos encamados. Y todo eso activa una serie de cascadas que son nefastas y que agravan todavía más el estado metabólico y agravan también, por ejemplo, la pérdida de masa muscular que se puede dar en una lesión. ¿Por qué ocurre esto? Cuando hay una lesión, un encamamiento, se activa un NF-κB. Quedaros con esa palabra, factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta es un factor de transcripción celular que modula toda la inflamación. Es el director de orquesta de la inflamación. Ahí se activa todo el sistema de inflamación, o sea, aumenta la citoquina inflamatoria, activa el sistema inmune y activa la especie reactiva de oxígeno y de nitrógeno, que son los ROMs. Y eso pues, va a llevar, a su vez, a activar, por ejemplo, el NF-κB dentro del músculo, que va a llevar a un aumento del catabolismo proteico, proteólisis, y va a disminuir la síntesis proteica muscular. Y esto va a llevar a una pérdida de masa muscular y una pérdida de función muscular. Por lo tanto, una de las cosas que necesitamos en una lesión es modular la inflamación, que no inhibirla, eso lo veremos luego. No hay que inhibir la inflamación es necesaria, pero sí modularla para que se resuelva correctamente, porque si no, aparte de dañarnos en la salud, va a hacer que perdamos masa muscular. Y, bueno, lo que he dicho antes también de la especie reactiva de oxígeno. Encima, si el deportista o la persona que sea tiene una lesión y su estado anímico empeora y, bueno, pues puede tener ansiedad, puede tener depresión y es muy normal verlo en lesiones, pues sabemos que un aumento crónico de los niveles de cortisol y también de las citoquinas proinflamatorias y de la especie, cuando pone ROS, especie reactiva de oxígeno en radicales libres en inglés, sabemos que también va a dañar el colágeno, que también va a dañar ciertas estructuras. Es decir, que nos encontramos en una situación que es muy compleja, ¿vale? Y que no solamente hay que revertirla, con todo lo que sabemos, ¿no? De ejercicio y demás, sino que tenemos que contemplarlo a nivel integral, ¿vale? Por eso yo siempre digo que tenemos que tener una perspectiva global e integral a la hora de afrontar alguna lesión. No todas, hay algunas que son pues, directamente más traumáticas y demás, pero sí gran parte de ellas. Y la composición corporal, grasa, músculo es importante, el estado metabólico, si hay resistencia a la insulina, inflamación, estrés oxidativo. El estado psicológico también hay que manejarlo, ¿vale? El estrés psicológico, la salud mental, el estatus energético, lo de la disponibilidad energética que he dicho antes, y también, evidentemente, el sueño y descanso. Entonces, esto es una valoración y una prevención, tratamiento integral de lo que sería una lesión en deportista o no deportista, ¿vale? Entrando ya más en lo que es nutrición específica, ¿vale? Lo primero que sé que no soy nutricionista, pero lo primero que pensáis cuando una persona se lesiona, imaginaos un deportista que se lesiona, deportista que entrena, a veces hace doble sesión, come muchas calorías y cuando se lesiona lo primero que pensamos es en bajar calorías, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Le mantenemos las calorías igual que si estuviese entrenando? ¿Sí? ¿O le bajamos calorías porque está lesionado y está en el sofá? Que levante la mano quien piensa que lo ideal es bajarle calorías porque ya no está entrenando. Y que levante la mano quien piensa que no, que aunque no entrene y esté en el sofá, no hay que bajarle calorías. El resto estáis durmiendo la siesta. Adiós, ¿qué ha pasado? No sé, el técnico. ¿Eh? ¿Por qué depende del deportista? Según el caso, tú dices que según el caso concreto hay que bajarle calorías o no bajarle. Bueno, sí, tiene sentido, evidentemente, pero ahora vamos a ver si la arregla. ¿Qué ha pasado? Tecnología.
Bueno, lo primero que nos dice la lógica, lo más lógico es que si tenemos una lesión, lo primero es bajar calorías, porque ostras, si viene un tío que está, o una mujer que está entrenando y de repente ahora no entrena, pues lo lógico es bajar de calorías. Pero ¿qué pasa? Nada. Tenía que haber traído 3 días como Juan. Ponemos el tuyo, si quieres, el pasado es tuyo. ¿Te doy? Sí, pasa, pasa, pasa. Ahí, pero no se ve. No, no, ahora lo pongo yo, ahora lo pongo yo. Vale. Dale para atrás. Vale, arreglado. Claro, lo que pensamos es, como ya no tiene el gasto energético del ejercicio, pues le bajo calorías. Pero cuando hay una lesión, depende de la lesión, evidentemente, de la magnitud que tenga y de la zona, pues se va a producir una inflamación y se va a producir una activación de las células del sistema inmune. Cuando el sistema inmune se activa, todas las células del sistema inmune, como son neutrófilos, macrófagos, monocitos, ¿vale? Esas células necesitan energía y la activación de las células del sistema inmune consume mucha energía. De hecho, se produce un aumento en un 25% de nuestro metabolismo basal. Es decir, que aumenta un 25% de nuestro metabolismo, lo cual en una lesión pequeña, en algunas más mayores, aumenta mucho más. Por lo tanto, las necesidades energéticas aumentan muchísimo más, ¿vale? Cuando analizamos cuántas calorías consume el sistema inmune activo, simplemente cuando es una lesión menor, se aumenta nuestro gasto calórico diario casi unas 500 calorías. ¿Sabéis alguien cuánto, o sea, para gastar 500 calorías haciendo ejercicio, ¿sabéis cuánto ejercicio hay que hacer? O sea, que gasta casi tanto como una sesión de fuerza de 1 hora o 1 hora y media. Cuando analizamos además de qué se alimenta las células del sistema inmune, vemos que se alimenta hasta un 45% de glucosa y un 25% de glutamina. Luego también se alimenta de otros ácidos grasos, pero principalmente se alimenta de glucosa y de glutamina. A nivel jerárquico y a nivel evolutivo, el sistema inmune cumple una jerarquía prioritaria sobre otras funciones del cuerpo. ¿Esto qué significa? Que cuando hay una inflamación, lo primero es resolver esa inflamación, esa lesión. Por lo tanto, lo primero son las células del sistema inmune. Por lo tanto, todos los nutrientes van a ir al sistema inmune en contra de otros tejidos. Por eso se produce resistencia a la insulina en el músculo, porque la glucosa no puede ir al músculo en ese momento, sino que tiene que ir a las células del sistema inmune. ¿Qué es lo que hace? El sistema inmune emite citoquinas proinflamatorias, como el factor nuclear, el factor de necrosis tumoral alfa, que impacta en el tejido muscular para degradarlo, para liberar 2 aminoácidos, los 2 gluconeogénicos, es decir, los 2 que se pueden convertir principalmente en glucosa, que son la glutamina y la alanina. Van al hígado, se convierten en glucosa y van a las células. Y aparte la glutamina también directamente, también porque las pueden consumir directamente. ¿Esto qué significa? Que cuando hay un estado inflamatorio, aumenta las necesidades calóricas de la persona y además, si no se las damos, las va a sacar del músculo. Y vamos a perder masa muscular y te encuentras un deportista o una persona encamada en el hospital que después de 2 semanas encamado, además si tiene, por ejemplo, una infección, como por ejemplo el COVID, que aumenta la inflamación y salía la gente del hospital del COVID después de 2 semanas que parecía que había estado en Somalia 4 meses. Y es eso, ¿vale? Entonces, si nosotros lo que queremos es, uno, darle energía suficiente al sistema inmune para que sea eficiente para resolver la inflamación, porque queremos acelerar la recuperación, y 2, que no pierda masa muscular, tenemos que darle comida al deportista, aunque esté sentado. Prefiero 1000 veces que me gane 1 kilo de grasa, 1000 veces que eso se lo quito en 5 días, a que yo empeore la recuperación de la lesión o me pierda masa muscular, porque 1 kilo de grasa lo pierdo en 5 días. Ganar 1 kilo de masa muscular, eso cuesta un poquito más. Esas son las calorías de media, que gasta un ciclista en el Tour de Francia. De media. Pues una cirugía menor aumenta nuestras calorías diarias 2650. ¿Sabéis lo que es?
En una fractura ósea múltiple, 3.350. En una quemadura amplia, 4.800 calorías. Aumenta el gasto calórico. No solo por la inflamación, sino por la regeneración de tejidos. La síntesis proteica muscular, no solo muscular, sino de tendones, ligamentos, es uno de los procesos energéticos más costosos que tiene el cuerpo humano. Se requiere mucha energía. Entonces, primer consejo número 1, cuando una persona se lesiona, evidentemente lo que ha dicho el compañero, ¿cierto? Tenemos que evaluar la lesión y demás, mínimo una dieta normocalórica, incluso con ligero superávit, es decir, incluso por encima de su gasto energético total, sabiendo que en lesiones menores nuestro gasto energético aumenta un 20%, en fracturas óseas o cirugías mayores aumenta un 50%, y incluso en quemadura severa aumenta un 100%. Es decir, que cuando tú tienes una quemadura severa, tu metabolismo se multiplica por 2 el gasto calórico que tienes. ¿Vale? El proceso de curación ha demostrado que produce aumentos sustanciales en el gasto de energía, mientras que el costo energético de usar muletas, porque encima eso, si encima ahora el deportista usa muletas, ¿alguna vez habían dado con muletas? Cuesta, ¿eh? Pues imaginaros si a todo esto le sumamos el gasto energético por llevar muletas. Entonces, estar en déficit calórico en una lesión es el camino más rápido para empeorar la recuperación de la lesión y perder masa muscular, ¿vale? Entonces, no déficit calórico en una lesión. Hablando ya más del músculo, pues algunos datos que tampoco me voy a parar mucho, pues sabiendo que se pierde masa muscular, sobre todo en los primeros días de lesión. Cuando se pierde masa muscular en una lesión, se pierde por todo lo que he explicado antes, ¿vale? Y se pierde también porque cae mucho la síntesis de proteínas musculares. No tanto porque aumenta, sabéis que hay síntesis y degradación de proteínas, ¿no? Que es un balance. No es, la gente piensa que es que aumenta la degradación. Sí que aumenta por el tema del sistema inmune, pero sobre todo lo que es que cae mucho la síntesis. Y es por eso importante luego la ingesta de proteína, que luego veremos. Pero bueno, que se pierde mucha masa muscular, como tengo que ir rápido, no me paro mucho, son datos siempre de pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza y también que aumenta la resistencia a la insulina, hasta un 30% cuando nosotros estamos encamados, lesionados. Esto significa que somos metabólicamente más ineficientes a la hora de gestionar los hidratos de carbono. ¿Vale? Y bueno, esta es la diapositiva que puse antes para decir que eso, que las células del sistema inmune pues, se alimentan de glucosa y de glutamina. Entonces, cuando hay desuso, envejecimiento o enfermedad, se va a producir la activación de ciertos factores como el NF-κB que va a llevar a inflamación y eso va a llevar a atrofia, inflamación crónica o resistencia a la insulina. Entonces, es decir, que en un estado de lesión no solamente va a empeorar nuestro músculo, sino que si no lo cuidamos bien a nivel nutricional, vamos a fomentar la aparición no solo de la atrofia muscular, sino de la persistencia de inflamación crónica y de resistencia a la insulina en el deportista, que se va a notar, aunque luego se va a revertir cuando vuelva al campo, pero se va a notar sobre todo en los primeros días, las primeras semanas después de la lesión. La idea es que el deportista vuelva lo antes posible a competir y en la mejor condición y forma física a competir. Por lo tanto, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y no solo eso, sino también va a haber una alteración hormonal. ¿Vale? Se va a producir, por ejemplo, descensos de testosterona y descensos del factor de crecimiento insulínico tipo 1, IGF-1, porque todo esto tiene la única misión de dar energía al sistema inmune y priorizar la recuperación de la lesión. Cuando nosotros evolutivamente teníamos una lesión, no es momento de reproducirse, ¿vale? De hecho, la testosterona baja mucho cuando tenemos una lesión y todo esto lleva a esa atrofia de la masa muscular con el único objetivo de darle energía suficiente al sistema inmune, que es el más importante en ese momento. Bueno, esto lo dejo ahí por si te queréis echar una foto para los más frikis, un poco de las causas fisiológicas que se dan cuando hay inflamación crónica en el músculo esquelético, ¿no? Todos los mecanismos a nivel de bioquímica, ¿vale? Pero si hay alguien que quiera verlo, todas esas cosas se ocurren. Por tanto, lesión normocalórico o ligero superávit, es decir, unas 200, 300 calorías por encima de su gasto energético total del deportista, ¿vale? Distribución de macronutrientes. Como no soy nutricionista, lo explico. Macronutrientes son 3, grasas, proteína y carbohidratos, ¿vale? Pues ya sabemos que tenemos que estar en normo, en ligero superávit. Vamos a ver un poco cómo distribuimos estos nutrientes. Vamos a empezar por el más importante en una lesión. Ya he dicho que nuestros tejidos, todos nuestros tejidos, diariamente se degradan y se forman de nuevo, ¿no? Síntesis y degradación, síntesis y degradación.
Estamos siempre regenerándonos. Cuando tenemos una lesión, esto aumenta el tejido lesionado, la estructura lesionada, ¿vale? En lesión o enfermedad se impone mayor demanda de aminoácidos por la descomposición de proteínas musculares y por la mayor gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de aminoácidos, porque el sistema inmune tiene que comer glucosa y lo coge. Si no le damos suficiente proteína a través de la dieta, lo va a coger de músculo, ¿vale? Para alimentar el sistema inmune. Por eso se convierte los aminoácidos en glucosa, se llama gluconeogénesis. Entonces, aumenta las necesidades de aminoácidos, la demanda, aumenta la demanda de aminoácidos por descomposición de las proteínas musculares y mayor gluconeogénesis, incluso más que en un estado de ayuno. Es decir, en un estado de ayuno largo se produce menos pérdida de masa muscular que en una lesión, porque la demanda del sistema inmune es brutal. Como digo, insisto, depende también del grado de lesión, pero aunque sea una lesión menor, ya ocurre esto, ¿vale? ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, tenemos que saber que la proteína en una lesión no solamente es para proteger la masa muscular, no solamente es para sintetizar proteínas en la cicatrización de heridas, para que los tendones, ligamentos se regeneren, el músculo, el hueso se regenere, sino también para sintetizar algunas proteínas que van a ser claves. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas. ¿Qué son las proteínas de fase aguda, como la PCR, la proteína C reactiva? Proteínas. Todo está formado por proteínas. Entonces, si no suministramos suficiente proteína, empeoramos el sistema inmune, perdemos masa muscular, alargamos la lesión. Además, se suma la inmovilización, como he dicho antes. Si encima estamos inmovilizados, pues esto va a depender de la lesión, pero si estamos parcialmente inmovilizados o totalmente inmovilizados, la síntesis de proteínas cae entre un 30 y un 50%. Esto se llama resistencia anabólica. Es decir, que le cuesta más a nuestro cuerpo sintetizar proteínas para el músculo cuando estamos encamados. Se destinan unas 400, 500 calorías diarias a la síntesis de proteínas, ¿vale? Y el turnover proteico, la regeneración de los tejidos, supone entre un 30 y un 40% de nuestro gasto calórico diario. La resistencia anabólica que se da en una lesión o inmovilización puede ser atenuada, aunque no prevenida, mediante el aumento de la ingesta de aminoácidos en la dieta. Y aunque la ingesta de proteínas no va a evitar las lesiones ni va a reducir el dolor, ¿vale? Pero sí que es beneficioso durante y después de una lesión para atenuar la atrofia muscular como para promover la recuperación de los tejidos. Además, la propia síntesis proteica, esto es un mecanismo que se descubrió en 2021. La propia síntesis proteica, dime. Nada. La propia síntesis proteica no solamente es importante por todas estas cosas que estoy diciendo, sino que se ha visto que directamente es clave para regenerar el daño en los tejidos musculares. Sabéis que las fibras musculares son multinucleadas, que tienen muchos núcleos. Otras células tienen solo un núcleo, esto tienen muchos. Yo hablo de estas cosas, entiendo que las sabéis. Pues se ha visto que los mionúcleos, los núcleos del músculo, cuando hay una lesión, hay un daño en la fibra muscular, se mueven hacia el sitio de la lesión para estar más cerca para sintetizar proteínas. O sea, la síntesis proteica es fundamental para la regeneración de los tejidos. Tengo un pequeño vídeo que no sé si se verá. Ahí no sé si veis un daño, la estructura, aquí, y allí veis como un bultito. Aquello es un mionúcleo. Entonces, dura 3-4 segundos, si no lo puedo poner 2 veces, y vamos a ver cómo el mionúcleo migra hacia el sitio del daño para sintetizar proteínas, o sea, se mueve para recuperar la lesión. ¿Veis? Dura eso solo, ¿vale? Esta es la diapositiva más importante, yo solo quería que se viese esto. Esto a lo mejor para algunas personas, yo qué sé, dicen, vaya chorrada, para mí es súper interesante. Esto digo, se descubrió en 2021, ¿vale? Y esto nos dice mucho porque yo estudio mucho la síntesis proteica muscular, ¿vale? Porque es fundamental para todo, para todo, ¿no? Y entonces fue como algo muy novedoso, ¿no? Diciendo, joder, es que fijaos cómo de importante es este proceso para la regeneración de tejido. Pero bueno, una fricada. La resistencia anabólica que se da durante una lesión no solo está en la lesión, y esto es lo que yo siempre digo. Muchas veces vemos las lesiones, vale, pero luego cuando el deportista se recupera, muchas de estas cosas persisten. La resistencia a la insulina persiste un tiempo, la inflamación persiste un tiempo, incluso la resistencia anabólica persiste un tiempo después. Por lo tanto, estas estrategias que os estoy diciendo, incluso habría que mantenerlas cuando ya el deportista
está en plena acción. No sabemos cuánto tiempo, va a depender también del tipo de lesión, pero sí que al menos un par de semanas deberíamos de mantener todas estas estrategias que os estoy diciendo cuando el atleta vuelve al terreno de juego. Además, no sé si habéis escuchado muchas veces que la proteína es mala para el hueso. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Se ha dicho siempre que la proteína como que era mala para el hueso y es justo lo contrario. Todos los estudios, esto es un metaanálisis, todos los estudios nos dicen que no. De hecho, el hueso está formado por proteína y no es mala la proteína para el hueso. Entonces, para las propias lesiones óseas, también la ingesta de proteína, que había un mito de que no, si es una lesión ósea, sí, proteína también, ¿vale? Incluso para las lesiones, como he dicho antes, de tendones, ligamentos y cartílagos. ¿Sabéis lo que es el turnover proteico? El turnover proteico es el balance entre síntesis de proteína y degradación. Por ejemplo, para un proceso de hipertrofia muscular, la síntesis de proteínas musculares tiene que estar por encima de la degradación si lo que queremos es construir músculo. ¿Vale? Si la degradación está por encima de la síntesis, perdemos masa muscular. ¿Qué pasa? Que hasta hace poco pensábamos que los tejidos como ligamentos, tendones, cartílagos eran menos plásticos de lo que son. Es decir, que se adaptaban menos al entrenamiento de lo que se sabe hoy en día. El músculo es muy plástico, se adapta mucho al entrenamiento, pero tendones, ligamentos, se pensaba que tenían una tasa de regeneración muy baja. Eso está desmentido hoy en día. De hecho, cuando analizamos la tasa, la FSR, que es la tasa de síntesis proteica, por ejemplo aquí, de muchos tejidos que componen una rodilla, vemos que incluso algunos de ellos son más altas que la del propio músculo. Es más, si nosotros vemos aquí la tasa de síntesis proteica del músculo, fijaos que hay otros tejidos que son mucho más altas que el músculo. Por lo tanto, ya no es solamente soportar aminoácidos para el sistema inmune, para el músculo, para el hueso, sino también para estos tejidos, que tienen una tasa de síntesis proteica muy elevada. Y cuando se dan recomendaciones generales de cuánta proteína tiene que comer un deportista, no, es que se ha visto que los deportistas de fuerza tienen que comer esto, y los deportistas de resistencia o de deportes mixtos tienen que comer esto. Que sepáis que todos esos estudios de donde se sacan esos rangos y esos parámetros, solo evalúan la síntesis proteica muscular. Solo, porque lo he leído todo. Solo evalúan la síntesis proteica muscular. Sí, literalmente. Pero no miden esto. Entonces, voy a especular, porque no lo sé. Lo mismo el año que viene vengo y digo, mira, os dije esto, pues ahora resulta que dice la evidencia que no. Pero si yo, entendiendo de fisiología, digo, hostia, si todos los estudios de donde se sacan las recomendaciones de proteínas solo miden la síntesis proteica muscular, pero no miden la síntesis proteica de estos tejidos, y dice, el techo máximo donde ya no se ven mejoras para el músculo es esta cantidad de proteína. Ya, pero no me han medido esto. Entonces, puedo especular que quizás sean un poquito más altas, porque a lo mejor si estoy dando X, ¿vale? Pues puede ser las óptimas para el músculo, pero a lo mejor no son las óptimas para el músculo, para los tendones, para los cartílagos, para el hueso, para el sistema inmune. Entonces, como los estudios nos dicen que un poquito más de proteína, un poquito, no a nivel culturista, pero que un poquito más de proteína no es malo para la salud, porque no lo es, hostia, pues por si acaso yo me voy, yo personalmente, como Ismael, yo me voy a un rango un poco más alto, un poquito más. Que ya te digo que a lo mejor vengo el año que viene y digo, mira, pues no, pues resulta que el techo era el mismo y ya está. Pero, hostia, yo personalmente me voy siempre al rango más alto. El atleta lesionado puede requerir una cantidad similar de proteína o más que el atleta activo para superar la resistencia anabólica relacionada con el desuso y la regeneración de tejido. Entonces, tiene que ser muy alta en proteína la dieta de una persona que está lesionada, ¿vale? ¿Cuánto de alta? Muy alta. No sé si os manejáis los rangos, pero debe de estar en lesiones menores entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal, lo cual hay una cantidad importante, pero que cuando hay lesiones fuertes, cuando hay politraumatismo, quemaduras, hablamos de 3-4 gramos por kilo de peso corporal. Incluso a veces se dan hasta 5 en el hospital. Claro, es que no hay ningún nutricionista. Iba a preguntar si había algún nutri que trabajase en un hospital, pero no hay ninguno. Bueno, la cantidad es muy alta. Dime. No te escucho, perdona. Cuando te refieres a lesiones más pequeñas, aquí algunos ejemplos para... Bueno, pues depende del tejido implicado. Es decir, no es lo mismo una epicondilitis, por decir algo, que, pues yo qué sé, una lesión, un desgarro muscular en el isquiosural, por decirte algo. No es lo mismo una quemadura que me queme, yo qué sé, 3/4 partes de mi cuerpo que una quemadura solo de una mano. No es lo mismo que yo me parta, pues yo qué sé, un hueso de la muñeca a que me parta tibia y peroné.
Entonces, al final, un poco en la magnitud del tejido implicado, pues más va a ser la necesidad de calorías y de proteínas. No existe una cosa que te diga, si es esto, tanto, si es esto, tanto. Yo he hecho aproximaciones en base a lo que nos dice la evidencia científica en cuanto al aumento del gasto calórico y demás. Si tuviésemos una calorimetría, pues sería genial porque mediríamos al deportista, pero no lo tenemos la mayoría de personas. Entonces hago aproximaciones, ¿vale? Entonces ya es un poco jugar. Aquí lo que siempre se habla es, pues eso, lesiones leves moderadas, lesiones graves, pero siempre en cuanto a la cantidad de tejido que ha sido dañado, ¿vale? Vale, gracias. Nada, a ti. Luego, bueno, se me ha olvidado decir al principio que evidentemente tengo que hablar de conflictos de interés porque yo trabajo en I+D, aparte de todo mi trabajo, por si fuese poco, ayudo a una marca de suplementación a formular suplementos, ¿vale? Entonces tengo que declarar conflictos de interés porque como tengo que hablar de suplementación hoy también, pues siempre me gusta decir que las imágenes que van a salir pues van a ser de la marca esta con la que colaboro, ¿vale? Pero más allá de la proteína en general, porque yo estoy hablando de alimentos, es verdad que la proteína de suero, suplementación con proteína de suero, ha mostrado tener algún beneficio añadido. No es ninguna locura, simplemente con que curáis la proteína con comida natural, pues ya está, pero sí que es verdad que se ha visto que la proteína de suero pues tiene ciertos beneficios. Es un alimento, de hecho está catalogado como alimento, por eso lo venden en el Carrefour, que ejerce acciones antiinflamatorias, acciones antioxidantes, incluso ayuda a regular los niveles de glucosa. Daros cuenta que, estamos hablando en un contexto de resistencia a la insulina, nos viene bien que ayude a regular los niveles de glucosa y que tiene cierta acción antioxidante para las especies reactivas de oxígeno, radicales libres, y cierta acción antiinflamatoria que también puede ayudar a modular la inflamación, y hay muchos estudios, ¿vale? Aquí pues, ayuda a mantener la masa muscular, en una lesión, es antioxidante, antiinflamatoria, incluso reduce los marcadores de daño muscular, como la creatina quinasa o la lactato deshidrogenasa, en fin. Y ahora paso a carbohidratos. Dime. A lo mejor estás en 2 gramos, 2,5, o por un techo alto, ¿tú añadirías aún así el batido o a lo mejor reducirías un poco la ingesta de proteínas? Es una fuente de proteína más, la cuento con ella. Es decir, si yo decido que mi deportista va a tomar 2,5 gramos y él quiere tomar proteína de suero, lo meto dentro. Es decir, no separo si es una cosa u otra, es como un alimento más. Puede comer pollo, leche, huevo, pescado o seitán y es una fuente más, ¿vale? Entonces, no, es como si fuese un alimento, si no añado, quito, lo contabilizo dentro de la cantidad de proteína que yo quiero que tome el deportista. ¿Eh? Eso siempre. Claro. Una cosa que se suele dar cuando hay una inflamación muy alta es un efecto anorexígeno. Cuando estamos enfermos, lo que se llama conducta de enfermedad. Cuando estamos enfermos o tenemos fiebre, lo normal es que se nos quite el hambre. Eso es una conducta. Se nos quita el hambre es un poco porque lo que quiere nuestro cuerpo es que se resuelva el problema que hay y a nivel evolutivo se nos quita el hambre para que no salga a cazar ni a buscar comida. O sea, lo que quiere es que tú estés quieto. Entonces, la explicación evolutiva es que se nos quita el apetito simplemente para que tú no tengas la necesidad de hambre, porque si no, pues, ancestralmente, pues tú te levantabas y o sea, lo que quieres es recuperar eso. Entonces, como tenemos ese efecto anorexígeno, va muy bien en lesiones que además hay que estar en normo o en superávit, meter calorías líquidas y la suplementación, por ejemplo, con proteínas, pues va bien en ese contexto. Por eso también. Pasa también igual a las personas ancianas mayores que suelen tener menos apetito y lo más normal cuando tú pierdes el apetito es que te apetezca menos proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas generalmente son las que cuestan más de masticar y a las personas mayores que además tienen problemas dentales les cuesta más. Entonces la suplementación, de hecho hay como proteína específica para personas mayores que son las mismas que se toma un culturista, pero la vende en la farmacia y valen el doble. Y en vez de salir un tío petado, sale el Ensure y todo eso. Es lo mismo, pero más caro. Carbohidratos. Esto va a depender del sujeto y el tipo de lesión, pero generalmente hay que reducirlo. Hay que reducir principalmente los que son carbohidratos simples, ¿vale? Los que son más refinados y demás. ¿Por qué? Porque se da resistencia a la insulina en las lesiones. Entonces, toleramos poco los azúcares simples, los carbohidratos simples. Sí que hay que dar carbohidratos de calidad, ¿vale? Los carbohidratos complejos, como pueden ser
cereales integrales, patatas, legumbres, tubérculos, frutas, ¿vale? No es exageradamente, pero sí hay que dar. E intentar bajar los refinados, porque como digo, de hecho las recomendaciones son por debajo de 2,5, 3 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Y como digo, evitar o reducir los carbohidratos simples, ¿no? Porque cuando hay una lesión, a veces se queda pillado. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabéis lo que son carbohidratos simples y complejos? Una semana encamado reduce la sensibilidad a la insulina un 30%. Reducir la sensibilidad a la insulina significa otra cosa, pero para que lo entendáis en este contexto, es que nos volvemos parcialmente intolerantes a la ingesta de demasiados carbohidratos o demasiados carbohidratos simples, ¿vale? Entonces hay que reducirlo. Además, es muy común que en lesiones se dé una hiperglucemia, ¿vale? Porque como estamos encamados, los picos de glucosa suelen ser más altos. Y cuando hay hiperglucemia en sangre, cuando hay mucho azúcar en sangre, disminuye un transportador que se llama LAT1, que es el transportador principal de aminoácidos y concretamente de los aminoácidos ramificados, que son los que más componen el músculo, principalmente la leucina, que es clave para la síntesis proteica, lo que significa que cuando hay hiperglucemia disminuye la síntesis proteica muscular, ¿vale? Por eso no nos interesa, entre otras cosas, meter muchos carbohidratos simples. Aparte, los carbohidratos simples, en este contexto, no en contexto de deportistas, que en deportistas cuando están activos sí, pero en contexto de lesión pueden aumentar también la inflamación porque pueden activar el factor nuclear kappa beta, NF-κB. ¿Qué es lo que hace la hiperglucemia? La hiperglucemia lo que hace es, la glucosa entra dentro de la célula, llega a la mitocondria y activa los complejos NOx, eso que pone NADPH. Y eso lo que hace es aumentar la especie reactiva de oxígeno, radicales libres. Esos radicales libres van a oxidar la propia glucosa que va en sangre y va a formar lo que se conoce productos de glicación avanzada, H. Y esos productos de glicación avanzada se unen a un receptor que se llama receptor de H, que van a secretar todavía más especies reactivas de oxígeno y todo eso lo que va a hacer es que van a activar ese factor de la inflamación que he dicho antes, el NF-κB, que cuando se activa migra a núcleo y aumenta la expresión de citoquinas proinflamatorias y aumenta la inflamación. El NF-κB es el modulador grande de la inflamación. Y si sumamos resistencia anabólica, resistencia a la insulina e inflamación, es el combo perfecto para perder masa muscular por un tubo. Bueno, no es lo mismo carbohidratos simples que carbohidratos complejos, ¿vale? Grasa, como las proteínas, las calorías normo, ligero, superávit, las proteínas las subimos, los carbohidratos los bajamos y las grasas las mantenemos o las subimos un poco. ¿Por qué digo de subirla un poco? ¿De dónde se sintetiza la testosterona, los estrógenos? ¿De dónde? Son hormonas estiroideas de la grasa. Entonces, como caen, tanto estrógeno como testosterona, yo digo mantener o subir un poquito alto, un poquito más. Entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo de peso corporal en una lesión va bien. Tipo de grasa, saludable. Grasas trans o un exceso de grasa saturada, de corte palmítico sobre todo, lo que van a hacer es aumentar la inflamación. Entonces, grasa saludable, dime. Por debajo de 2,5 o 3 gramos por kilo de peso corporal. Por debajo. Ojo, un deportista consume 6-7 gramos por kilo de peso corporal unos días puntuales. Porque si tú tienes un futbolista en 6-7 gramos por kilo de peso corporal todos los días, se convierte en Ronaldo. Yo le pongo 7 gramos por kilo de peso corporal de carbohidrato a un deportista en la fase de carga de glucógeno el día de antes y en la fase posterior al partido. Si me juega 90 minutos o más, le pongo 2 días. Si me juega menos de 90 minutos, le pongo solo un día. Solo esos días a un futbolista estoy hablando. Le pongo, ahora si me dice un ciclista del Tour de Francia, de 10 gramos por kilo no le bajo, ¿vale? Entonces, generalmente se reduce así. Es verdad que si tú tienes un deportista, es que al final, claro, estás hablando de un deportista, por ejemplo, del Tour de Francia, a no ser que tenga una lesión muy alta, su gasto calórico, si gasta 7.000 calorías al día, por muy grande que sea la lesión, ya va a pasar a un gasto calórico que es la mitad o menos. Es decir, que le tienes que reducir bastante. Si ves que te queda muy corto en carbohidratos, le subes. Y si no, le subes grasa. Como te digo, ya estás aportando proteína. Imagínate que tienes 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Hostia, es que está subiendo mucho la proteína. Sube un poquito la grasa.
Y los carbos, más o menos, esa recomendación. Que ves que te queda muy corto, porque un deportista que viene con una eficiencia metabólica muy alta, porque está acostumbrado a tal, le sube un poco más. Esa es buena pregunta, porque esa pregunta me la hago yo todos los días. Porque no te lo dicen, no hay. O sea, no hay ningún trabajo científico que nos diga eso. De hecho, yo eso me lo pregunto siempre. Yo personalmente he tenido deportistas de todo tipo. A los que vienen consumiendo por ejemplo, futbolistas, ¿no? Que vienen consumiendo, o jugadores de baloncesto, que vienen consumiendo una dieta media, moderada, generalmente en carbohidratos, sí se lo bajo del tirón. Pero sí que he tenido, por ejemplo, ciclistas y demás, que sí que se lo he hecho moderadamente, ¿vale? Sí que se lo he hecho tampoco me alargo mucho. También depende del tipo de lesión, de la previsión que tenga de recuperación, pero a lo mejor sí que se lo hago en 2 o 3 días. También evalúo mucho el hambre que tenga, porque tampoco quiero que pase hambre, porque si pasa mucha hambre va a derivar en un atracón. Y esto se da mucho. Y encima si come y tiene ansiedad y demás, deriva en atracón. Y como deriva en atracón, porque ya empieza a meter basura, y eso sí que es fatal para una lesión. Entonces, un poco al final son cosas genéricas, pero luego en cada caso también pues, te sale un poco no de la norma en función de lo que te vaya encontrando. Que esto es lo que sabemos todos, que al final estos son recetas, pero luego... ¿Esta? ¿El LAT1? El LAT1, ¿no? Uf, es que me... Sí. ¿Cómo? Si hay una... Si hay relación entre la bajada en la actividad del transportador y el aumento del trabajo del sistema inmune en la lesión, por aquello de que el sistema inmune consume mucho más azúcar. No. Tú sabes que el transportador LAT1 es un cotransportador. Entra leucina y sale glutamina. Es como la bomba de sodio-potasio. ¿Vale? Entonces, lo que se piensa, que no está claro, es que lo que ocurre es que predomina que haya salida de glutamina. ¿Vale? Como que predomina que haya, entonces lo que se busca es como que entre menos leucina, pero que salga más glutamina, como que se invierte. No sé si me explico, pero no se sabe. Eso es lo único que yo sé con respecto a eso. Pero más... Ahora lo vemos. Dejamos las preguntas para el final, por favor, que si no íbamos Sí, un mal de tiempo. Mejor dicho, para el café. me habéis dicho que tardase poco Sí, y... por eso, que tenemos ahora... Sí, estamos La culpa de interrumpiendo. Juanjo. Esto es basura para una lesión. Cuando no hay lesión, pues puntualmente vale, pero para una lesión, cero. Alcohol, lo que hay, ¿vale? Voy rápido. Ahora entro en la parte de suplementación. ¿Cuánto me queda? Porque voy fatal. Bueno, suplementación. Los objetivos de la suplementación en una lesión, ¿cuáles van a ser? Modulación de la inflamación, regeneración de tejido, evitar la pérdida de masa muscular y efecto antioxidante. Vamos a ver un poco esto. Sabéis que una inflamación, claro, la inflamación es necesaria y la inflamación se tiene que dar. Si nosotros no tuviésemos la capacidad de inflamarnos, no existiríamos. Ahora que está muy de moda, no, la inflamación, lo que tienes que evitar es una inflamación crónica sistémica. Pero la inflamación es necesaria. La inflamación tiene 3 fases. La fase de iniciación, infiltración de células del sistema inmune, macrófago M1, neutrófilo, proinflamatorio. La fase de transición, los macrófagos M1 polarizan a M2, que son resolutivos de la inflamación, y la tercera fase de resolución. Sube y cae, se tiene que dar así. Lo que hay que evitar es esto. La línea verde sería lo correcto, sube y cae, y la línea roja es cuando no se resuelve la inflamación correctamente y permanece alta, y es una inflamación crónica, ¿vale? Pero que la inflamación se tiene que dar. Lo digo porque el consumo, por ejemplo, de inhibidores de la cooxigenasa, como pueden ser AINES, ibuprofeno, paracetamol, si hay mucho dolor y demás, pues están indicados, pero si no, que sepamos que van a retardar la recuperación de la lesión. De hecho, disminuye la síntesis proteica muscular, disminuye la proliferación de células satélite que son claves para la regeneración y disminuye el turnover óseo de osteoblastos y osteoclastos, ¿vale? Consecuencias de la inflamación crónica, si no lo hacemos bien, pérdida de masa muscular, fibrosis, resistencia a la insulina, caquexia, disfunción mitocondrial, alteración metabólica y pérdida de tejido óseo. Por lo tanto, la inflamación se tiene que dar, pero se tiene que resolver. Y aquí
¿Quiénes son los grandes moduladores? No a nivel bioquímico, que es NF-κB, a nivel de alimentación. O sea, que los grandes moduladores de la inflamación son los ácidos grasos poliinsaturados, omega 6 y omega 3. ¿Os suena eso de los icosanoides? Prostaglandina, leucotrieno, trombosano, ¿eso suena? Bueno, lo voy a explicar muy rápido, ¿vale? Del lado izquierdo tenemos a la familia omega 6, ¿vale? El ácido linoleico, ¿vale? Que en nuestro cuerpo sufre varias transformaciones. Cuando nosotros comemos omega 6, sufre varias transformaciones. Al lado derecho tenemos los omega 3, ácido alfa-linoleico, que también sufre varias transformaciones. El omega 6 termina formando ácido araquidónico, ¿os suena? Y el omega 3 termina formando EPA y DHA. ¿Eso tampoco suena? Esos son los compuestos bioactivos que se incorporan en las células. Es decir, aunque tú consumas ácido alfa-linoleico, porque consumes semillas de chía, eso directamente no tiene funciones. Se tiene que convertir en EPA y DHA y eso lo forma nuestro cuerpo. Y el omega 6 igual, se tiene que convertir en ácido araquidónico. El ácido araquidónico se considera proinflamatorio y el EPA y DHA, el omega 3, antiinflamatorio. Realmente no es así. Realmente no es exactamente así, pero para simplificarlo, hoy lo vemos así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las enzimas que llevan a la transformación del omega 6 en ácido araquidónico son las mismas que llevan al omega 3 en EPA y DHA. La delta 6 desaturasa, la elongasa y la delta 5 desaturasa. Son las mismas enzimas, por lo tanto compiten. ¿Esto significa? Que si tú tienes mucho omega 6, estas enzimas se van a metabolizar omega 6 y van a convertir menos omega 3. Y en la dieta generalmente tenemos mucho más omega 6 que omega 3. Además, no solamente compiten por las mismas enzimas, sino que compiten por la misma posición en las membranas celulares, porque el ácido araquidónico y el EPA y DHA se incorporan en la membrana de las células. Y ahí es donde hacen sus acciones proinflamatorias o antiinflamatorias. O sea, compiten por la misma posición. Esto significa que si yo tengo mucho omega 6, no hay sitio para el omega 3. Además, lo que ocurre es que la fosfolipasa, que es una enzima que está en la membrana, hace la lipólisis y lo que hace es degradar tanto el ácido araquidónico como el EPA y el DHA dentro de la célula, lo degrada. Y lo van a metabolizar una enzima que son la cooxigenasa 1, cooxigenasa 2 o 5-lipoxigenasas, que son las mismas. También compiten ahí. Si hay mucho omega 6, no hay cooxigenasa para el omega 3 y el ácido araquidónico va a formar eicosanoides que se llama, que son prostaglandina, leucotrieno, trombosano proinflamatorios. Esos son los grandes moduladores de la inflamación y el omega 3 antiinflamatorio, ¿vale? De hecho, lo que hacen las citoquinas proinflamatorias, cuando hay inflamación, lo que hace es que entran dentro de la célula, fosforilan un factor, una proteína que se llama IKK. Esa IKK lo que hace es que fosforila el IKB, que es un represor. El IKB es como un candado que tiene guardado a NF-κB. Lo tiene como sostenido. Entonces, lo que hace es degradarlo y ahora cuando está libre, el NF-κB va al núcleo y aumenta la inflamación. ¿Vale? Esto es lo que hace las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que hace el omega 3? El EPA y el DHA dentro de la célula lo que hace es inhibir NF-κB y además secreta una proteína que se llama PPAR gamma. Y lo que hace es que también inhibe NF-κB. Por lo tanto, tiene un efecto antiinflamatorio. Además, el EPA y el DHA se une a un receptor de membrana que se llama GPR120, que a su vez también inhibe el NF-κB. Voy rápido porque... ¿Y qué sabemos? Que a más contenido de EPA y DHA en las membranas celulares, menor es la expresión de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina beta. A más contenido de EPA y DHA, menos inflamación. Y además modula positivamente las células satélite para la regeneración de tejido, el omega 3, ¿vale? Por tanto, aumentar las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas tipo omega 3 y disminuir las grasas saturadas y las grasas tipo omega 6. Ahora bien, esto que estoy hablando es una cosa que yo critico mucho en redes sociales, que se llama mecanicismo o nutricionismo. ¿Esto qué significa? Que yo cojo un estudio y dice, es que han dado ácido araquidónico en un estudio, en una mosca o en una célula y se ha visto que hace esto. Pero tú no consumes una sustancia aislada, tú consumes alimentos. Y eso se llama nutricionismo. Cuando hablamos de alimentos, de sustancias aisladas de alimentos, pero no hablamos del alimento en sí. Y muchas veces, un alimento que contiene una sustancia que de manera aislada hace algo, cuando la consume en el alimento no lo hace. Y esto lleva a muchos errores, a muchísimos errores. Por ejemplo, ¿los omega 6 son inflamatorios? Sí. ¿Los cereales integrales tienen omega 6? Sí. ¿Los cereales integrales son inflamatorios? No.
¿vale? Y esto pasa con la leche también. Que levante la mano quién quita lácteo y gluten cuando hay una lesión. ¿Nadie quita lácteo y gluten? Pero si todo el mundo lo hace y aquí no hay ninguno, o no se atreve. Pero es que lo hacen los entrenadores y los fisios. Te quitan, entras por la consulta y... Hola, ¿cómo te llamas? Paco. Fuera el gluten y fuera el lácteo. No son proinflamatorios ni los lácteos ni los cereales integrales. La betacaseína 1, que es una proteína de la leche, sí, de manera aislada. Pero cuando das leche, nos dicen los estudios, que no hay ninguno que te diga que es proinflamatorio. Es más, incluso es ligeramente antiinflamatoria. Es como neutra, ligeramente antiinflamatoria. ¿Qué pasa? Que como tú lees estudios de betacaseína 1 aislada, pero es que la leche es mucho más que betacaseína 1. Tiene proteína de suero, que es antiinflamatoria, tiene lactoferrina, que es antiinflamatoria, tiene ácido linoleico conjugado, que es antiinflamatorio. Leche, se llama nutricionismo o mecanicismo, y las redes sociales están llenas de eso, petadas de eso. Leer estudios aislados es uno de los componentes de la leche, los errores, ¿no? Que se ve que es inflamatoria en ratones, pues claro, te lleva eso. Luego también mucha gente que cuando toma leche, pues tiene cierta intolerancia a la lactosa o alguna proteína de la leche y tiene distensión abdominal. Dice, la leche inflama, que eso no es inflamación, eso es distensión abdominal. La inflamación, el aumento de citoquinas proinflamatorias no tiene síntomas. Entonces cuando me dice, no, es que a mí la leche me inflama, digo, ¿has tomado leche, te has ido a un centro clínico, te han sacado sangre y han valorado tu proteína C reactiva y demás? No, pues entonces ¿cómo sabes que es inflamatoria? Eso es distensión abdominal porque te sienta mal la lactosa o alguna proteína de la leche, pero eso no es inflamación, coño. ¿Los cereales integrales son inflamatorios? No hay ni un solo estudio. Ojo, cereales integrales. No hay ni un solo estudio que te diga que los cereales integrales son inflamatorios. Ni uno. Son inflamatorios los cereales refinados. Esos sí son inflamatorios, pero no los cereales integrales. No el arroz integral, no la avena, no una patata, no un boniato. Ahí tienes. Refined grain, whole grain, cereales integrales, cereales refinados. Los refinados, línea base, final, proinflamatorio. Mira cómo aumenta. Mira, la proteína C reactiva, interleuquina 6, interleuquina beta, factor nuclear, factor de necrosis tumoral. Todo aumenta. Cereales integrales, todos disminuyen. Son antiinflamatorios. Incluso, es que ya no digo ni antiinflamatorios, pero no son proinflamatorios. Y aquí igual, cereales integrales, antes, después, menos inflamación. Los refinados mantienen inflamación. El gluten, es que eso tiene gluten, tal. El gluten, oye, pues sí, pues mira, para personas que son celíacas, personas que tienen sensibilidad al gluten no celíaca, incluso algunas personas que puedan tener alguna enfermedad autoinmune como un hipotiroidismo de Hashimoto, no está claro, la evidencia científica no se ve muy claro. Bueno, pero para un deportista que no tiene ningún problema con el gluten, no, es que es inflamatorio, una mierda. La prescripción de una dieta libre de gluten, esto es literal, entre muchos atletas, no es resultado de una práctica basada en evidencia, no se basa en una justificación médica y puede estar impulsada por la percepción de que la eliminación del gluten proporciona beneficios para la salud y una ventaja ergogénica. Estudio diseñado, doble ciego, controlado con placebo. No se encuentran diferencias observadas en el rendimiento, en la respuesta inflamatoria, en sistema gastrointestinal o el bienestar en general en una dieta con gluten o sin gluten. Otro estudio, sin diferencia en inflamación, sin diferencia en rendimiento, sin diferencia en problemas intestinales. ¿El gluten tiene algo que sea positivo o bueno? No, pero bueno, es como decir, pues no comas manzanas. ¿Por qué? Pues ¿por qué no comas manzanas? ¿Puede encontrar lo que tiene la manzana en otra fruta? Ya. ¿Pero por qué le va a quitar el pan si le gusta a un deportista comer pan por la mañana o cuando sea? O la pasta si le gusta, si no tiene problemas con el gluten. Ni lesiona, ni es necesario quitarlo en lesiones. En personas que no tengan problemas con el gluten, evidentemente, igual que los lácteos. Coño, si eres intolerante a la lactosa, claro, de base que te lo quito. Ismael, por favor, podemos... Es que me cuesta tomar la leche. te veo que no es el momento de llamar, de decirte nada, pero si podemos ajustar para ir acabando. Vale, venga. Estereoxidativo. Los radicales libres. ¿Sabéis cómo funcionan? Bueno, los radicales libres, cuando hacemos ejercicio son buenos, porque de hecho llevan a adaptaciones positivas, pero cuando estamos en lesiones, pues son malos, entre comillas malos. Necesitamos tomar antioxidantes para neutralizarlos, ¿vale? El estereoxidativo activa también el NF-κB, por lo tanto también promueve la inflamación.
¿vale? Esto simplemente decir que también el estrés oxidativo lleva a la pérdida de masa muscular y se aumenta cuando estamos lesionados. Por lo tanto, fijaos, los antioxidantes, multivitamínicos y antioxidantes, vitamina C, vitamina E, el NAC, acetilcisteína, yo no lo recomiendo en ningún momento, salvo en lesiones o en periodos de competición. ¿Por qué? Porque los radicales libres, cuando hacemos ejercicio, son claves para las adaptaciones, para la hipertrofia, para la biogénesis mitocondrial. Si nosotros neutralizamos a los radicales libres, que son clave para estas adaptaciones, estamos quitándonos adaptaciones. Pero sí que es verdad que en una lesión aumentan esos radicales libres y además no estamos haciendo ejercicio, pues sí que puede ser un buen momento para tomar antioxidantes. También en momentos de competición, porque cuando competimos no buscamos adaptarnos. Buscamos adaptarnos cuando entrenamos. Cuando competimos queremos ganar y recuperar, y si mañana jugamos otra vez, pues yo lo quiero recuperarme. Entonces, antioxidantes y multivitamínicos solo en competición o lesiones. Hasta que voy rápido. Algunos compuestos bioactivos interesantes para incluir en la dieta. La epicatequina del té verde, rhodiola rosea, jugo de cereza, granada, sandía. Por abajo pongo entre paréntesis la sustancia bioactiva. Piña, jugo de remolacha, cúrcuma, jengibre o brócoli. Las citoquinas proinflamatorias hacen esto, que ya lo he explicado antes, ¿vale? El FKB otra vez, inflamación. ¿Y qué hacen los compuestos bioactivos? Los compuestos bioactivos hacen que no se produzca la fosforilación de IKK, por lo tanto, esa cascada que activa NF-κB ya no se da. Y aparte, son capaces de llegar al núcleo y aumentar NRF2. NRF2 es el factor de transcripción que lleva a la producción de enzimas antioxidantes. ¿Os suena glutatión? Superóxido dismutasa, glutatión, catalasa, ¿vale? Pues eso es lo que hace, ¿vale? Entonces son antiinflamatorios y antioxidantes. La cúrcuma pues, tiene especialmente beneficios a nivel de antioxidante, antiinflamatoria, mejora la regeneración muscular, antirreumática, etcétera, etcétera. Yo en Fulgar saqué un suplemento que se llama Natural Immune, que lo que lleva es en la misma cápsula omega 3 a alta dosis y cúrcuma a alta dosis, en la misma cápsula. Entonces, es un potente antioxidante antiinflamatorio natural. ¿Vale? De hecho, mucha gente lo tomó en el COVID, que yo no lo saqué para eso. Y mucha gente empezó a escribirme que le había ido de puta madre para el COVID, yo no sé ya también si era efecto placebo, que también puede ser, pero que le había ido muy bien. Tiene sentido, porque es un potente antiinflamatorio natural. La creatina en lesiones, ¿vale? Ayuda, ¿vale? Ayuda a perder menos masa muscular y también la creatina es un potente antioxidante. Y sobre todo un antioxidante a nivel de neural, ¿vale? Muy rápido. La creatina, beneficios, mantenimiento de la masa muscular y la fuerza, mantenimiento, aumento de la concentración de creatina muscular, mantenimiento de la concentración de GLU4, por lo tanto, mejora la resistencia a la insulina, aumento del glucógeno muscular. Cantidad, 0,1 gramos por kilo de peso corporal hasta un máximo de 7-8 gramos. Es decir, que si una persona pesa 100 kilos, no le pones 10. O sea, 0,1 es que si pesa 60, 6 gramos. Si pesa 70, 7 gramos. Si pesa 80, 8 gramos. Hasta ahí. Si pesa 90, 100, 8 gramos. Si pesa 120, 8 gramos. ¿Vale? La glutamina, que alguien me ha preguntado, la glutamina es un suplemento que no sirve para nada, salvo cuando estás lesionado. Cuando estás lesionado, es decir, en situaciones catabólicas o situaciones de estrés por enfermedad, situaciones hipercatabólicas como puede ser un cáncer, disminuye mucho las concentraciones de glutamina. ¿Por qué? Porque se las come el sistema inmune. Entonces ahí sí que, o sea, en un atleta normal yo no suplementaría glutamina para nada, pero cuando está lesionado sí, porque el sistema inmune come mucha glutamina. Nada. Nada, no sirve. Por esto que puse antes, ¿no? Porque el sistema inmune come mucha glutamina. Entonces, cantidades, que ya voy tan rápido, 0,15, 0,2 gramos por kilo de peso corporal en lesiones. También si alguien tiene problemas intestinales, bueno, algo puede hacer, porque los enterocitos, el epitelio intestinal, consumen mucha glutamina. También puede darse en eso, pero fuera de eso, para hipertrofia y eso, ojalá. La vitamina D es clave porque sabéis que es muy importante tenerla, porque es un inmunoregulador importante. Sabéis que tomar vitamina D sin magnesio no tiene sentido, porque la vitamina D sufre dos transformaciones, dos hidroxilaciones, uno a nivel hepático y otro a nivel renal, para convertirse en la 1,25 hidroxivitamina D, que es la que funciona, y si no hay magnesio, no se convierte, ¿vale? Por eso yo saqué el suplemento que combina vitamina D con magnesio. Ya voy. Ya terminamos, por favor. Colágeno hidrolizado.
Colágeno hidrolizado, 10 gramos al día. No hay maravilla, ¿eh? Hay algunos estudios que dicen que sí, otros que dicen que no, pero bueno, algo hace. Y luego estos suplementos, ¿vale? Condroitina, glucosamina y metilsulfano, algo hacen. No son maravillas, incluso hay algunos estudios que dicen, unos que hacen un poco, otros que no, pero bueno, si es un deportista que además si tiene alto poder adquisitivo, se lo metemos. Si no, pues no. Y esto es un caso real, y ya acabo. Tapo el nombre y tapo el escudo de un futbolista, estaba conmigo y a operación del menisco de rodilla por artroscopia, tenía 4 meses de recuperación, le echaban 4 meses, haciendo todo esto se recuperó en 3 y no solamente se recuperó un mes antes, sino que además su composición corporal, fijaos el porcentaje de grasa y el músculo, mejoró bastante. Evidentemente estuvo entrenando, de hecho lo entrenó Juanjo Grau, ¿vale? Pero no ha jugado del Barça. Y un mes antes se recuperó y encima mejoró su composición corporal. Es decir, volvió al terreno de juego casi que mejor que cuando se había lesionado. Y ya está, hasta aquí, lo siento.